Por la postura que tenía y porque estaba desnuda de cintura para abajo, lo primero que pensé es que había sido violada. Seguía repitiendo: no puedo creer que pienses que estoy implicado. Soy gay. No me interesan las mujeres. Cambio de hombre como de ropa interior cada 24 horas. Los hombres solo sirven para follar y largarse. Fredericksburg, una ciudad que teje su futuro con los hilos de su pasado. En el otoño de 1994, Elizabeth Harrington llega a Fredericksburg deseando dejar atrás su pasado y empezar de cero. Niva Harrington es la madre de Elizabeth. Estaba orgullosa de ella. Estaba asustada y preocupada, pero a la vez orgullosa de ella, de la valentía que demostró para hacerlo. Elizabeth Harrington lleva tiempo librando una batalla contra el alcoholismo y la depresión. En Fredericksburg encuentra su hogar en River Place, un centro de rehabilitación especializado en problemas de salud mental. Elizabeth recibe la visita diaria de una de sus trabajadoras sociales, Dawn Brissetti. Recuerdo que era muy simpática, muy independiente. No necesitaba demasiada supervisión y mantenía su apartamento bastante ordenado y limpio. Parecía que le iba muy bien. Se apañaba estupendamente por sí misma. Una mañana de noviembre, Brissetti hace su ronda diaria. Poco después de las 8 de la mañana encuentra la puerta de Elizabeth entreabierta. Ya en el interior, no encuentra a Elizabeth y todo está patas arriba. Brissetti comienza a subir las escaleras. Mientras subía los escalones iba llamándola: Elizabeth, venga, a levantarse, es hora de irse. Y cuando llegué arriba la llamé al menos 2 veces más. Brissetti encuentra a Elizabeth boca abajo en su cama, con la cabeza ensangrentada y algo atado alrededor del cuello. Lo que llevaba atado parecía un pañuelo de algún tipo, enrollado con fuerza al cuello. John Lippincott es uno de los primeros detectives en llegar al lugar. Su primera teoría es una pelea en el piso inferior que acaba arriba con la agresión sexual y el asesinato. El cuerpo yacía en una posición en la que parecía que le habían atacado por detrás, por su postura y además porque tenía bajada la ropa interior. En la autopsia no se encuentran rastros de semen. Los investigadores envían la ropa de la víctima y las sábanas al laboratorio estatal, esperando que los forenses puedan encontrar e identificar alguna muestra de fluidos corporales del asesino. Mientras tanto, en Fredericksburg, una pequeña ciudad con bajo índice de criminalidad, da comienzo la caza. Waverly Musselman es asignado al caso como detective jefe y comienza reconstruyendo los últimos momentos de la vida de Elizabeth Harrington. La noche en que la mataron estuvo en el bar Merriman's con un hombre llamado Matt. Creo que ella intentó consolarlo o ayudarle en las dificultades que él estaba pasando, cosas que él percibía como problemas. Musselman interroga a Matt, quien afirma que después de salir del bar se sentaron en su coche y estuvieron hablando. Matt sostiene que se despidió de Harrington justo después de las 10 de la noche. Mantuve varias charlas con Matt y presentí que él sabía más de lo que me estaba contando. Musselman, sin embargo, no tiene pruebas que vinculen a Matt con el asesinato. En esos momentos los detectives reciben noticias del laboratorio. Los análisis de la ropa de la víctima y las sábanas son negativos. Extrañamente, no había signos de fluidos corporales, que sería lo habitual en el escenario de un crimen sexual como este. Era una situación atípica que nos dejó bastante confundidos. Ante ese informe, los detectives cambian su enfoque. Quizás el asesino no violó a Harrington. Quizás él o ella prepararon la escena para que pareciera una agresión sexual. De cualquier forma, los detectives tienen escasas pruebas físicas y una lista de sospechosos en aumento. Además de Matt, podría ser cualquiera que viviera con Harrington en River Place. Una institución que acogía a agresores sexuales y a individuos que sufrían bipolaridad y trastornos maníaco-depresivos. Algunos de esos residentes perdían los nervios por no poder fumar o porque no les dieran cigarrillos cuando ellos querían.
Algo corriente para cualquiera, era muy importante para ellos. Musselman indaga en la lista de residentes de River Place y encuentra muchos que podrían ser el asesino de Harrington, pero ninguno tiene vínculos evidentes con el caso. Unos meses después el rastro se va desvaneciendo y Waverly Musselman comienza a creer que el asesino ha huido, hasta que un día un hombre aparece en su despacho con una historia que contar. Archie Talley es un vagabundo que vive bajo este puente. Un día se encamina por las calles de Fredericksburg hasta la comisaría de policía y llega a la mesa del teniente Musselman. Talley tiene una historia que contar sobre un hombre y una mujer que se encararon con él debajo del puente y amenazaron con matarlo por ser gay. En especial la mujer blanca fue muy explícita. Le dijo que le harían lo mismo que le habían hecho a la mujer de la calle Sofía. La calle Sofía es donde vivía Elizabeth Harrington. Talley le cuenta a Musselman que los dos alardeaban de haber matado a Harrington porque pensaban erróneamente que era lesbiana. Musselman investiga el relato, pero no encuentra conexiones entre Harrington y las dos personas mencionadas por Talley. Musselman da de lado a la pista y continúa trabajando en el caso. Sin embargo, un año después, y a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no han conseguido nada, y pasa a ser un caso sin resolver. Musselman se reúne de nuevo con la madre de Elizabeth Harrington. Tras 2 años y medio, el caso seguía sin resolver, y ella era probablemente la única persona que podía sentirse más frustrada que yo. No sé. Nunca perdí la esperanza porque el departamento de policía tampoco lo hizo. Siempre me dijeron que el caso era muy complicado, pero que no iban a abandonar. La policía de Fredericksburg no abandona, pero tampoco avanza demasiado, hasta que el vagabundo de debajo del puente hace otra aparición, esta vez como sospechoso. En 1994, Elizabeth Harrington es asesinada en una residencia de Fredericksburg. La policía trabaja en el caso, pero sus esfuerzos no dan fruto. 2 años después, la investigación es entregada al detective Doug Perkins. Nunca ha trabajado en homicidios y menos en un caso sin resolver. Les dije a mis supervisores que quería llevar ese caso, aunque no tenía experiencia en investigaciones de homicidios. Sentí que podía coger el caso y avanzar. Perkins revisa el caso Harrington y se centra en las pruebas recogidas en el lugar de los hechos. Una en especial le llama la atención. Era la número 45. Todavía recuerdo que era la 45A. Un característico pelo negro encontrado bajo el cuerpo de Elizabeth Harrington en un vestido rojo. Hallar el pelo de una persona de color sorprende a Perkins cuando todos los sospechosos mencionados en el caso son de raza blanca. Perkins envía el cabello al laboratorio forense para un análisis de su ADN. Bob Scallon es analista de ADN del Laboratorio de Criminalística del Estado de Virginia. En la primavera de 1999 la tecnología ha evolucionado hasta el punto de ser posible extraer ADN de la raíz de un pelo humano. Scallon examina la prueba 45A del caso Harrington y la considera válida para obtener un perfil genético. El tejido estaba en muy buen estado. Extraje la raíz con el tejido y la introduje en un tubo de ensayo para trabajar y extraer el ADN. La secuencia de ADN pertenece a un varón. Scallon la introduce en la base de datos estatal de delincuentes. Este es el terminal informático que utilizamos para buscar perfiles de ADN mediante el sistema de índice combinado llamado CODIS. En un minuto el CODIS revela a Scallon una coincidencia genética.
Siempre es muy agradable que tras horas de laboratorio cojas el teléfono, hables con el investigador y le digas, tengo buenas noticias para ti, necesitas seguirle la pista a esto. Cuando el señor Scallon me dijo que había encontrado una coincidencia en la base de datos de ADN, me alegré mucho. Luego, cuando me dijo a quién correspondía, la verdad es que me dejó perplejo. El Códice ha identificado la porción de pelo como el de un exconvicto llamado Archie Talley, el mismo que 4 años antes le dijo a la policía que conocía los nombres del hombre y la mujer que habían matado a Harrington. En aquel momento la pista de Talley fue descartada como sin base. Ahora se demuestra que su pelo se encontraba en la cama de Harrington, un sorprendente desenlace dado que Talley afirma ser gay. Es un hombre extravagante. Esa creo que sería la palabra ideal para describirle. Es muy elocuente y extrovertido. Perkins no cree que Archie Talley sea el asesino y no puede entender cómo su pelo acabó en la cama de la mujer. Perkins decide localizar a Talley y llegar al fondo del asunto. El detective se entrevista con Archie Talley en la cárcel del condado, donde está a la espera de juicio por otro delito diferente. Me reuní con el señor Talley y le mostré la información. Le dije que había rastros de su ADN en el escenario del crimen. Recuerdo que me dijo de forma vehemente, no es mío, no fui yo, lo que suele decirse. Me preguntaban, ¿la conocías? ¿Cómo la conociste? Una y otra vez. Archie subraya lo que lleva preocupando todo este tiempo al detective Perkins, que Talley es gay y que no quería nada con Harrington o cualquier otra mujer. Tío, si empiezo a contarte con cuántos hombres me he acostado, no podrías creértelo. Cambio de hombre como de ropa interior cada 24 horas. Perkins le entrega a Talley una orden de extracción de sangre para verificar la coincidencia de ADN. En ese momento Talley se pone a la defensiva. Me dijo, creo que con estas palabras, que necesitaría 4 o 5 personas para sujetarle y que tendríamos que luchar para poder sacarle una muestra de sangre. ¿Que si me fío de la policía? Ni de coña. Estamos hablando de unos totales y completos incompetentes. Al final, Talley se calma y acompaña a Perkins a un hospital de Fredericksburg para extraerle sangre. En la sala de espera, Archie Talley pasa de la confrontación a la cooperación. En ese punto obtuve uno de los mejores avances en el caso. Le dije, ¿conoces a alguien que tuviera relación con Elizabeth Harrington? Y el señor Talley me dijo, sí, era amiga de Matthew. Los investigadores conocían a Matthew como el hombre que había cenado con Elizabeth Harrington la noche en que la mataron. Ahora Talley afirma que en el momento del asesinato Matthew era su amante. El detective Perkins no sabe si es verdad, pero de serlo, Archie Talley le ha dado sin querer un motivo por el que podría querer matar a Harrington. Pensé que posiblemente ahí tuviéramos un motivo. Puede que viera a Matthew con Elizabeth Harrington en el restaurante Merriman's la noche que fue asesinada y se pusiera celoso. Los policías querían hacer ver que fue un rabioso ataque de celos. Joder. El detective Perkins localiza a Matthew, quien confirma que él y Archie fueron amantes, dando credibilidad a la teoría de que Archie Talley pudo haber matado a Elizabeth Harrington en un ataque de celo. Con la investigación avanzando, Perkins se reúne con el ayudante del fiscal del estado, Philip Fiennes, quien ve un gran fallo en la teoría del detective. Archie Talley dice que solía conducir el coche de Matthew. La noche del asesinato, Elizabeth Harrington iba en ese mismo coche con Matthew, lo que daba a Archie la posibilidad de afirmar que el pelo pasó desde el coche al vestido de Harrington y de ahí a su cama. Queríamos seguir la conexión e ir más allá. Buscamos otras pruebas que no tuvieran que ver con el móvil. Algo que no pudiera explicarse tan fácilmente, como que hubiera llegado allí por medio de la ropa,
o de otro modo. Fiennes y Perkins deciden someter más pruebas al análisis de ADN. Entonces Perkins recibe una llamada inesperada de otro amante de Tali, quien afirma que Archie le habló de un asesinato. Dijo algo de que esa chica se interponía entre él y su novio y que cualquier día iba a coger a esa zorra al salir del club Merrymans. Un solo cabello encontrado en la cama de la víctima, Elizabeth Harrington, pertenece a un hombre llamado Archie Tali y encamina a los detectives hacia un posible crimen pasional. Sin embargo, hay una pega. Tali es gay y la última persona que esperarían encontrar en la cama de una mujer. Entonces aparece un hombre que le habla a la policía de un triángulo amoroso que va mal, con Elizabeth Harrington como la que sale peor parada. Archie Tali vivió debajo de un puente. 7 años después ha prosperado hasta un apartamento de 2 plantas que comparte con su último amante. Los problemas, sin embargo, se ciernen sobre el domicilio de Tali. Su amante tiene miedo. Cuenta a la policía que Archie bromea con la idea de matarlo mientras duerme. Me ha dicho muchas veces: no sabes la suerte que tienes, me siento y te veo dormido en la cama. No sabes cuántas veces he pensado en rociarte de gasolina y matarte. Según el amante de Tali, Archie no solo le ha amenazado con matarle, también se jacta de haberlo hecho antes. El detective Garrett me llama y me dice: no vas a creértelo. Mi confidente me ha dicho que una noche Archie Tali le había hablado de matar a una mujer por un hombre. El detective Perkins decide tenderle una trampa a Tali. Envía al novio del sospechoso al apartamento con un micrófono oculto. Perkins relata después la historia del asesinato de Harrington a un periodista local. Al día siguiente vino con un artículo que decía: la policía pide que el sospechoso se entregue. Perkins se dirige al apartamento de Archie y le enseña el artículo, haciéndole ver que no han olvidado el caso. En cuanto se marcha Perkins, el novio de Archie comienza a presionar a Tali sobre el caso Harrington. Le dije: ¿de qué va todo esto, Archie? ¿Qué es toda esta historia de esa mujer? Y él me dijo: intentan culparme, pero son unos imbéciles. A pesar de su bravata, Tali comete un error cuando el novio le pregunta si conoce a Elizabeth Harrington. Maryland. I met her one time there. I didn't meet her because I went there at a party and my ex was there with her ass. Para mí eso confirmaba el móvil. Había pillado a su ex con una mujer. Se enfrenta a ella o a él pensando que estará en el apartamento con ella, o simplemente se enfrenta a ella por estar saliendo con su amante. Perkins cree que su teoría es válida. Las pruebas físicas que implican a Tali se resumen en un solo cabello humano. La investigación necesita algo más y vuelve al laboratorio, donde el resto de pruebas del caso Harrington serán examinadas por segunda vez. Durante la agresión que le costó la vida, Elizabeth Harrington sufrió varias heridas en la cabeza y el rostro. En aquel momento se dio por hecho que la sangre encontrada en el lugar era suya y no se analizó en busca de una segunda fuente. Ahora el analista de ADN Bob Scallon debe hacer exactamente eso y se centra en otros objetos que puedan estar relacionados directamente con el asesino. Destaca sobre todo un pañuelo de seda que estaba alrededor del cuello de la víctima. Pensé, intentar encontrar ADN en sangre que no sea de la víctima va a ser muy complicado porque estaba todo impregnado. Es un pañuelo de 55 centímetros de largo, empapado de sangre. ¿Dónde encuentro otro tipo de sangre? Scallon toma una muestra de cada centímetro de pañuelo. La mayoría contiene ADN de la víctima, pero unos cuantos tienen algo más. Aparecieron un par de muestras que mostraban una mezcla consistente con la sangre de Frances Elizabeth Harrington y con la de Archie Tali, y en otra había ADN solo de él. Me puse muy contento porque sabía que ahora sí teníamos pruebas sólidas y que el señor Tali no podría dar una explicación. Fiennes puede avanzar por fin con una prueba forense que vincula a Tali con el asesinato. Al mes siguiente, los detectives interrogan al sospechoso. I'm going to lay this whole case out to you and tell you the evidence against you.
Han pasado 2 años desde que los investigadores hablaron con Tali sobre el asesinato. Entonces solo tenían ADN de un cabello. Ahora tienen su sangre y sospechan que Archie se hirió en algún momento de la pelea. No way. Do you not believe me? You know. Do you want to read it? No. All what I see, the judge looking for a damn scapegoat. Ain't gonna be a damn scapegoat. I'm not looking for a scapegoat. That's all I see. Look, Archie. You know, you can't tell me nothing, man. I'm not stupid. Estaba a la defensiva. Decía que lo habíamos hecho nosotros, no él. Básicamente trataba de echar la culpa de todo a la policía. Decía que lo habíamos inculpado de forma injusta. Si encontraron esa mierda en su cama, ¿por qué no me encerraron entonces? Dímelo. Si hubiera matado a una puta persona, ¿crees que me iba a quedar en este pueblucho? ¿En serio crees que me hubiera quedado aquí? That don't mean to me. That don't mean nothing to me. Well, I'll tell you what. Not a damn thing to me. It's going to mean everything to a jury. Then, therefore, okay, let's get it on. Okay? Well, you'll get your day in court. Pero Archie Tali no va a juicio. En su lugar, cierra un acuerdo. Aunque no declara su culpabilidad, Tali admite que el Estado tiene pruebas suficientes para condenarle y acuerda una pena de 80 años de cárcel, la misma sentencia que probablemente hubiera recibido de declararse culpable. El caso sin resolver se cierra con Archie Tali en la cárcel del condado de Rappahannock. Tali sigue insistiendo en su inocencia y afirma que nunca entendió el acuerdo al que llegaron. No maté a nadie. A nadie. Cuando me acogí a la doctrina Alford, había sido amenazado por mi abogado. No tenía ni idea de qué era la doctrina Alford. Un juez rechaza el intento de Tali de anular el acuerdo. Cuando le preguntan sobre la sangre hallada en la víctima, Tali afirma que justo antes del asesinato, una banda de cabezas rapadas le había pegado una paliza en un bar y que Elizabeth Harrington apareció para socorrerlo. Todo esto pasó hace 8 años en el Club Merrymans, cuando aquellos rapados entraron en Merrymans a darme una paliza. Ella fue una de las que me ayudó a quitármelos de encima. Acabé malherido después de la tunda. La policía dice que no hay informes o testigos que respalden la historia de Tali. Parece una explicación inventada para justificar la presencia de su sangre en el pañuelo de Harrington. En otras palabras, según la policía, Archie Tali está justo donde se merece, en prisión para el resto de su vida. La madre de Elizabeth Harrington está de acuerdo. En el fondo me da pena, pero sé que es un hombre muy peligroso y me alegra ver que el caso se ha cerrado. Estoy muy contenta y orgullosa del trabajo de los detectives. Satisfecha y agradecida por ello. No se encuentran rastros de semen. Los investigadores envían la ropa de la víctima y las sábanas al laboratorio estatal, esperando que los forenses puedan encontrar e identificar alguna muestra de fluidos corporales del asesino. Mientras tanto, en Fredericksburg, una pequeña ciudad con bajo índice de criminalidad, da comienzo la caza. Waverly Musselman es asignado al caso como detective jefe y comienza reconstruyendo los últimos momentos de la vida de Elizabeth Harrington. La noche en que la mataron estuvo en el bar Merrymans con un hombre llamado Matt. Creo que ella intentó consolarlo o ayudarle en las dificultades que él estaba pasando, cosas que él percibía como problemas. Musselman interroga a Matt, quien afirma que después de salir del bar se sentaron en su coche y estuvieron hablando. Matt sostiene que se despidió de Harrington justo después de las 10 de la noche. Mantuve varias charlas con Matt y presentí que él sabía más de lo que me estaba contando. Musselman, sin embargo, no tiene pruebas que vinculen a Matt con el asesinato. En esos momentos, los detectives reciben noticias del laboratorio. Los análisis de la ropa de la víctima y las sábanas son negativos. Extrañamente, no había signos de fluidos corporales, que sería lo habitual en el escenario de un crimen sexual como este. Era una situación atípica que nos dejó bastante confundidos.
Ante ese informe, los detectives cambian su enfoque. Quizás el asesino no violó a Harrington. Quizás él o ella prepararon la escena para que pareciera una agresión sexual. De cualquier forma, los detectives... Por la postura que tenía y porque estaba desnuda de cintura para abajo, lo primero que pensé es que había sido violada. Seguía repitiendo, no puedo creer que pienses que estoy implicado. Soy gay, no me interesan las mujeres. Cambio de hombre como de ropa interior cada 24 horas. Los hombres solo sirven para follar y largarse. Fredericksburg, una ciudad que teje su futuro con los hilos de su pasado. En el otoño de 1994, Elizabeth Harrington llega a Fredericksburg deseando dejar atrás su pasado y empezar de cero. Niva Harrington es la madre de Elizabeth. Estaba orgullosa de ella. Estaba asustada y preocupada, pero a la vez orgullosa de ella, de la valentía que demostró para hacerlo. Elizabeth Harrington lleva tiempo librando una batalla contra el alcoholismo y la depresión. En Fredericksburg encuentra su hogar en River Place, un centro de rehabilitación especializado en problemas de salud mental. Elizabeth recibe la visita diaria de una de sus trabajadoras sociales, Dawn Brissetti. Recuerdo que era muy simpática, muy independiente. No necesitaba demasiada supervisión y mantenía su apartamento bastante ordenado y limpio. Parecía que le iba muy bien. Se apañaba estupendamente por sí misma. Una mañana de noviembre, Brissetti hace su ronda diaria. Poco después de las 8 de la mañana encuentra la puerta de Elizabeth entreabierta. Ya en el interior, no encuentra a Elizabeth y todo está patas arriba. Brissetti comienza a subir las escaleras. Mientras subía los escalones iba llamándola, Elizabeth, venga, a levantarse, es hora de irse. Y cuando llegué arriba la llamé al menos 2 veces más. Brissetti encuentra a Elizabeth boca abajo en su cama, con la cabeza ensangrentada y algo atado alrededor del cuello. Lo que llevaba atado parecía un pañuelo de algún tipo, enrollado con fuerza al cuello. John Lippincott es uno de los primeros detectives en llegar al lugar. Su primera teoría es una pelea en el piso inferior que acaba arriba con la agresión sexual y el asesinato. El cuerpo yacía en una posición en la que parecía que le habían atacado por detrás, por su postura y además porque tenía bajada la ropa interior. En la autopsia